Quiero que estés preparado al otro lado con tu Biblia. Amén. Sabiendo que nos quedan, amén, media hora. Amén. Pero esta media hora agarra. Amén. Vamos a afilar, amén, la espada. En esta noche vamos a afilar la espada que es la palabra de Dios, la cual tienes que alimentarte todos los días. Amén. Y en este hermoso domingo, amén, tenés que ir, amén, y a descansar, pero lleno, amén, del poder del Espíritu Santo. Tu mente en estos tiempos, amén, tienen que estar tomados por el Espíritu Santo. Tus pensamientos tienen que estar llenos del conocimiento de Dios para saber cómo actuar. Amén, para saber cómo caminar, para saber cómo hablar. Amén, en esta noche vamos a empezar a leer Salmo 78:10. Amén, debemos preparar nuestros corazones para Dios. Vamos a hablar de eso. Amén, que tenemos que tener un corazón preparado para Dios, para servirle. A donde muchas veces, donde vamos a leer esta historia, a donde el pueblo de Israel, me llama mucho la atención esas historias, porque el pueblo de Israel estaba preparado para pedirle a Dios, amén, pero muchas veces no preparó su corazón para servirle. Amén. Vamos a leer el Salmo 78, versículo 10. Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni siquiera, dice, ni quisieron andar en su ley. Debemos, Dios como cristianos, tenemos que escuchar, obedecer el Evangelio y tener el deseo de servir a Dios. El pueblo de Israel siempre fue rebelde. Dios, a pesar de todo lo que le había mostrado, amén, ellos igualmente se rebelaron contra Dios. Conocemos muchas veces la historia. Pero ¿sabe por qué muchas veces el pueblo de Dios se rebeló contra Dios cuando lo sacó de Egipto? Y aún en otras ocasiones, ¿sabe por qué muchas veces se rebelan contra Dios? Porque no se habían preparado para servir a Dios. Ellos sí estaban preparando un corazón para que Dios los bendiga. Capaz prepararon su corazón para recibir cosas, pero no prepararon su corazón para dar y para servir. Amén. Entonces, cuando no tenemos un corazón preparado para darle a Dios, muchas veces fracasamos, porque solamente estamos aptos para recibir, pero cuando Dios te da, te enojas y retrocedes. Y por no entender eso, muchas veces no vienen las bendiciones porque solamente estamos aptos o nos preparamos solamente para recibir de Dios. Y muchas veces Dios no te va a decir que sí. Muchas veces Dios te va a decir que no. Para que aprendas que Él sigue siendo el mismo. Para que aprendas a tener un corazón servicial por más que Él no te bendiga de la manera que vos querés. Amén. Amén. Entonces este pueblo sí se había preparado para recibir la libertad, sí se había preparado para recibir muchas cosas de Dios, pero como no recibían como ellos querían, amén, capaz que estaban acostumbrados a una comida muy especial o muchas cosas estaban acostumbrados y Dios lo manejó de otra manera. Entonces no habían preparado su corazón para eso. Por eso se rebelaron. Amén. Entonces se prepararon para recibir y no para servirlo. Amén. Por eso leo esta palabra en Salmo 78:10 donde lo dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Aquí vemos una generación que no preparó su corazón para servir a Dios. Por eso vemos que el pueblo de Israel siempre fue rebelde ante Dios. Olvidaron el pacto que habían hecho con Él y se apartaron de su ley. Aún olvidaron los milagros que Dios le había mostrado, que te habla en los siguientes versículos. Salmo 78:11 hasta el 16 nos recuerda esto. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en las tierras de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvieron las aguas como en un montón. Les guió de día, con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como grandes abismos. Pues sacó de las peñas corriente e hizo descender agua como río. Amén. Dios hizo muchos milagros delante de ellos, abrió el mar, acá como podíamos destallar. Amén. De día lo guió de nube, de noche lo guió una columna de fuego, le dio agua, le dio muchas cosas a Dios. Pero ellos muchas veces no veían eso, no miraban a lo que Dios estaba haciendo, que su presencia estaba ahí. Y muchas veces por no estar presto y por no estar preparado, amén, para tener un corazón servicial, para rendirnos todo a Dios, muchas veces ni siquiera la presencia la podemos ver, amén, porque estamos cegados a recibir lo que nosotros queremos. Amén. Más en estos tiempos, estamos muchas veces mal acostumbrados, amén, a que Dios haga como nosotros queremos,
o que pensamos que Dios es un Dios que nos tiene que sí o sí, amén, obedecer a nosotros cuando tiene que ser al revés. Amén, nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Amén, y no tenerlo solamente como de un amuleto que cuando Él te tiene que dar, sí o sí te tiene que obedecer si no te enojas. Amén, y siempre escuché una palabra, amén, que Dios, amén, no cumple caprichos, Él cumple propósitos. Amén. Amén. Dios no va a cumplir lo que vos querés, Él va a cumplir su palabra, Él va a respaldar su palabra y es para la gente obediente. Amén. Que quieren obedecer y quieren escuchar la voz de Dios. Y sigue en el 78:24, amén, mostrando los milagros y maravillas que hacía Dios. En el Salmo 78:24 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos, pan de noble comió el hombre, les envió comida. Y ahí, bueno, y ahí hasta el 29 detalla todos los milagros que Dios hizo. Amén. Pero ellos no miraban eso. No miraban eso, porque estaban, amén, ociosos de recibir más cosas. Yo Sí. te corto un toque. La vez pasada hablaba con una persona y decía que pedía pero no recibía, ¿me entendés? Y yo le decía, pero el Señor no te va a dar las cosas que por ahí vos no sabes manejar. Hay mucha gente que dice, ay, yo quiero plata, quiero esto, quiero lo otro. Pero a veces uno no está capacitado para eso. Y Dios lo sabe. Dios no te va a lastimar dándote algo que hoy no vas a estar capacitado. Exactamente. Amén, porque Dios conoce el tiempo, conoce tu capacidad. Amén. Ahí seguimos. Y conoce hasta dónde te puede dar y qué es lo que te puede dar. Exactamente. Porque No es muchas solamente veces. darte. Exactamente, muchas veces pedimos y pedimos mal. Pedimos y pedimos. Y la palabra dice que no recibimos porque pedimos mal. Habla en Santiago. Porque pedimos para nuestro deleite. Amén. Pero mira lo que pasó. A un Dios mostrándole los milagros, mostrándole, amén, que estaba su presencia con ellos y haciendo tantos prodigios y milagros. Pero en el Salmo, en el mismo capítulo 78, pero en el versículo 17, mira lo que pasó. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Aún viendo todos los milagros y prodigios, amén, se volvieron a rebelar. Pero porque su mirada no estaba en Jesús, no estaba en Jehová, no estaba en Dios. Estaban en que ellos querían recibir lo que ellos querían y de la manera que ellos querían. Y muchas veces por no, como dije recién, por no recibir lo que muchas veces queremos en el momento o ya, amén, creemos que Dios es malo o creemos que Dios no escucha, amén, y cuando más quejas, cuando más cosas, donde más te está escuchando, amén. Amén. Dice, porque el pueblo de Israel fue tan rebelde y desobediente a Dios, a pecar, que dice que vieron las maravillas que hizo Dios. La razón primordial fue que ellos no prepararon su corazón para servir a Dios. Fue una generación rebelde cuyo espíritu no fue fiel a Dios. El pueblo de Israel era esclavo, pobre, salieron deprisa sin prepararse para el viaje. Amén. ¿Te imaginas en ese momento que si no tenían todas las cosas que Dios les daba, no iban a durar ni una semana en el desierto? Exactamente. Y muchas veces, ¿cuántas veces Dios en estos tiempos a su iglesia le está diciendo, prepárense, alístense? Amén. Pero solamente estamos viendo, amén. Dios no te da. Exactamente. Si Dios no te da las cosas naturales. Amén. Y gloria a Dios y bienaventurados sos cuando Dios te bendice con tantas cosas materiales. Amén. Pero prepara tu corazón para su venida. Prepara su corazón para su venida. Prepara tu corazón, alístate para ese viaje. Porque este pueblo no lo hizo así. Y hoy te venimos a alertar y también animar para que no sea como este pueblo. Amén. Dios ama al pueblo de Israel. Amén. Amó, es un pueblo escogido. Pero las personas muchas veces, amén, se ponen contra Dios por no tener un conocimiento o por no preparar su corazón. Y muchas veces Dios te dice, en estos tiempos, ayuná, orá, clamá, y no, como no ves el por qué o qué pasará, amén, por no tener un discernimiento, no lo haces. Pero Jesús, ¿qué le dijo cuando Tomás dudó? Bienaventurado, amén, los que creen y no ven. Muchas veces, veces Dios nos llama a orar y a clamar y a ayunar, y no te muestra nada, pero te dice que ayunes y ores, amén, porque Él sabe lo que está por hacer. Amén, que sí. Personas entendidas, Dios quiere. Amén. Y lo puedes hacer a causa de la oración. Amén. Entonces, cuando salieron de Egipto, tuvieron más incomodidad que la que tenían en Egipto. No entendían que esto era por poco tiempo. No prepararon su corazón, porque no entendieron que ya iba bajo la protección de Dios. Como quien dice, no cambiaron la forma de pensar. De dame a doy, este fue el problema.
Cuando nos convertimos en cristianos, batallamos porque tenemos un cambio de vida, pero este tiempo depende de nosotros. Nosotros tenemos la medida en el momento que confiamos nuestra vida a Dios, se resuelven los problemas. Y en el Salmo 78, en el mismo capítulo, te hablo todo, 78:8 nos dice así: y no sean como sus padres, generaciones contumas y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Así también nosotros, si no preparamos el corazón para servir a Dios, aunque conozcamos la palabra de Dios, no vamos a serle fiel a Él. Mira lo que te dice la palabra. Te la vuelvo a repetir. Así también nosotros, si no preparamos el corazón para servir a Dios, aunque conozcamos la palabra de Dios, no vamos a serle fiel a Él. Tenemos que preparar nuestros corazones y estar dispuestos a ser humildes y tener sinceridad con Dios y estar dispuestos a obedecerlo. Por eso Dios pide que le amemos con todo el corazón. Amar a Dios es obedecerlo. Amar al prójimo es ayudarle en su necesidad. Te habla en el mandamiento cuando te habla en Mateo 22:37. Amén, que te dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Es el primer gran mandamiento y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y el profeta. Amén. Debemos preparar el corazón. Amén. Y tienes que preparar tu mente, tu alma, tu espíritu para obedecer a Dios y a su palabra. Amén. Amén. Y también preparar el corazón nos habla acá en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Dice: y si tú andas delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Acá un corazón preparado es un corazón íntegro que anda en rectitud delante de Dios. Amén. El corazón de David es lo que a Dios le agradó. Amén. No se fijó su postura. Él no se quejaba por estar cuidando las ovejas de su padre. Amén, de su padre. No se quejó ni dijo: ¿por qué lo tengo que hacer? Si yo soy joven, ¿por qué tengo que estar en este lugar? No se quejó David. Entonces hubo un corazón que a Dios le agradó, no al hombre, porque el hombre lo tenía de menos, el hombre lo tenía muy lejos. Amén. Pero Dios no, Dios donde tenía más cerca, amén, ese corazón. Entonces le agradó. Vio que aún cuidaba cosas que no eran de él. Amén. Entonces dijo: si este cuida algo que no es de él, ¿cuánto más algo que yo le voy a dar? Amén. Amén. Y así es un corazón dispuesto para servir a Dios en todo momento. Así es un corazón a Dios cuando tienes que presentarte delante de Él y presentarte como una ofrenda agradable. Él no solamente es orar, sino es hacer. Amén. Actuar. Tanto como para Dios como para tu hermano, también le haces a Dios. Amén. En una oración, en un mensaje, en una simple visita, en una llamada. Estás sirviendo a Dios. Amén. Porque estás amando a tu hermano como a ti mismo. Y a ti te gustaría que cuando alguien no esté, amén, o te pasa algo malo o estés en un proceso, te gustaría a ti que te llamen y que te manden un mensaje. Amén. Entonces, cuando tú lo haces antes que a ti te pase, eso es amar a Dios. Amén. Porque lo que uno siembra, eso va a cosechar. Amén. Entonces, cuando muchas veces el corazón no está preparado, será rebelde y no será recto ante los ojos de Dios. Un corazón que no está preparado, Dios dejará a medida de las cosas de Dios. Dejará a medias. Cuando un corazón no está preparado para servicio, cuando un corazón no está dispuesto a darlo todo, deja las cosas a la mitad, no las completa, porque no se ha interesado en verdaderamente entregarse por completo. Entonces, Dios ve ese corazón, lo mira y espera que aún se determine. Amén. No lo desecha, pero sí espera que se determine. Que se prepare. Que se prepare. Porque sabe, como recién dijiste, Lisandro, que si Dios le da algo a esa persona, lo puede perder. O lo puede derrochar, y las cosas de Dios no se derrochan. Amén. Las cosas de Dios es para ganancia y para beneficio. No solamente propio, sino para el prójimo. Amén. Amén. Por eso lo que te decía era porque me llamó eso la atención y decía como que, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das? ¿Por qué? Y yo pensaba en eso, el Señor no te va a dar algo que te lastime. El Señor no te va a dar algo de que te haga apartar de Él. Al contrario, te va a dar algo que vos puedas
usar y que puedas estar bien y que puedas seguir estando en la presencia de Él. Él no te va a dar algo que vos hoy estés pidiendo y que te aparte de la presencia o que te aparte de tu familia y que te aparte de todo lo que es. No te va a dar una riqueza cuando vos hoy realmente no la necesitas. Lo que necesitas es un trabajo. Y lo que necesitas más es de la presencia del Señor. Exactamente. Por eso es así. Dios muchas veces le pedís y le decís, ¿por qué Dios no me lo da? ¿Sabe por qué te lo da? Porque si todavía no tienes un corazón preparado para Dios, lo puedes derrochar. Podés lastimar a muchos. Aún podés, amén, olvidarte de Dios. Y Dios te conoce más que el ser humano. Dios conoce tu corazón más profundo que todos. Pero el pueblo de Israel no quitó sus ídolos porque su corazón se había apartado totalmente de Dios. Un corazón que no se prepara para el servicio de Dios siempre será un corazón rebelde, porque no está preparado para soportar y resistir los procesos y la prueba. No está preparado, amén, para tener un encuentro con Dios, porque todavía, amén, atesora partes y cosas de este mundo que no quiere desalojar y no quiere soltar. Entonces menosprecia a Dios para amar eso. Y capaz lucha y dice, sí quiero cambiar, sí quiero dejar, pero me cuesta tal cosa, me cuesta dejar esto. No es que te cuesta, no te has determinado. No quieres aún todavía a Dios por completo. No preparaste tu corazón. No estás preparando tu corazón para ir al arrebatamiento de Dios. Todavía no preparaste tu corazón. Y Dios hoy te quiere hablar de esto, que prepares tu corazón. Amén, que dejes de amar las cosas que aún te apartan de Él, que aún te hacen ídolo en tu corazón sin darte cuenta. Porque muchas veces por ignorancia hacemos ídolo en nuestros corazones. Idolatramos cosas. Amén. Y dejamos a un costado a Dios cuando Dios te llamó a servicio. Amén. Y te estoy hablando de servicio general. Un servicio, y de reciente di un ejemplo, de ayudar a tu hermano, de levantar sus brazos, de mandarle un mensaje, de llamarlo. En estos tiempos, si no puedes salir para visitar, mandarle un mensaje, llamarlo, hacer videollamada. Tenés muchas cosas en las redes sociales, las cuales puedes usar. Amén. Cuando te enterás que está mal, mandale un mensaje, llamalo. Más parte, ¿no?, de que uno está orando. Amén. Cuando un corazón está preparado para Dios, va a ser lo malo delante de Dios siempre. Amén. Y acá en el 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 6, se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Cuando nos preparamos para el Señor, hacemos su voluntad, quitamos la idolatría de nuestra vida. La idolatría no es nada más de ídolos, es también cualquier tipo de pecado que estamos practicando. Debemos de quitar la idolatría de nuestra vida y poner en primer lugar a Dios. Mirá lo que pasó en esta historia, en este capítulo Esdras. Mirá lo que pasó. Y toma cuenta de esto. Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, te dice así. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Acá hubo 3 pasos que Esdras tuvo que hacer. Primeramente, preparó su corazón. Esdras se dedicó al estudio de la palabra de Dios, la practicaba y la enseñaba. Amén. Amén. El primer paso muy importante, pero luego los otros 3. Amén. No dijo solamente, preparo mi corazón, leo la Biblia y no hago más nada. Mira lo que hizo. Empezó a estudiar la palabra de Dios, la practicaba en su vida y la enseñaba. Amén. 3 cosas importantes que hizo Esdras. Cuando nosotros preparamos nuestros corazones en estas 3 cosas, va a ser resultado de nuestra vida cristiana. Si solo estudiamos la palabra de Dios y no la practicamos, vamos a fracasar. Seremos como el hombre que describe Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 25, y te lo voy a leer, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. ¿Qué te habla la palabra? Que no solamente tenés que ser oidores,
sino hacedores. Es lo que te estamos dando un ejemplo. Que no solamente porque me digas conozco de Dios ya está. No, tienes que conocer de Dios, poner en práctica su ley y enseñarla. Tienes que, lo que recibí de gracias, tenés que darlo de gracia. No acumulártelo vos, porque eso también te puede generar un problema. De tanto conocimiento puedes lastimar, aún puedes herir, puedes exhortar y no con el Espíritu de Dios. Muchas veces con tanto conocimiento, amén, y no impartirlo por el Espíritu Santo, amén, puede lastimar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que primeramente la palabra la atesores en tu vida, la pongas en práctica, y cuando la pones en práctica, los frutos mismos se van a dar cuenta, van a salir a frote y van a querer comer las personas que no te conocen de ese árbol. Van a querer comer y salir corriendo para decir, quiero alimentarme de esta persona, porque esta persona tiene buenos frutos, porque esta persona está dando lo mejor, porque esta persona está verdaderamente, amén, saliendo tremendos frutos. Amén, es como hablamos hoy. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Que de tu árbol no se seque para luego quemarlo. Quiere que tu árbol siga dando frutos. Pero ¿cuándo va a dar frutos ese árbol? Cuando pongas en práctica la palabra de Dios. Que no te pongas en el papel solamente de oidor y bueno, ya oré para mí, ya oré y ahora no hago más nada, me olvido de lo que está pasando. No. Si sabes y que hay un hermano que tiene necesidad, accede. Accede porque la palabra te lo demanda. Accede para que las puertas de los cielos se te abran. Accede. Amén. Nuestra palabra debe ir acompañada con nuestras actitudes y ejemplos. Nuestra forma de vida enseña más que nuestras palabras. Tenemos que escuchar y hacer la palabra de Dios porque la palabra muere, pero el ejemplo edifica. Amén. Yo tengo en claro en estos días que siempre digo, ya la gente está cansada de tanta palabra. Amén. Está cansada la gente de escuchar tanta palabra y no ve hechos. En las vidas de cristiano, amén. Muchas veces la gente mira tu caminar en tu propia casa, en tu barrio. Mira tu caminar, mira tu accionar. ¿Y qué están diciendo de ti? Amén. ¿Qué están diciendo? ¿Pueden decir, quiero comer de ese árbol, esos frutos? Porque hay la palabra, amén, ya la gente, y lo tengo bien en claro eso, amén, que la gente está cansada de escuchar palabra, pero quiere ver hechos ya. Quiere ver hechos que verdaderamente Dios está en tu vida. Quiere ver hechos que verdaderamente, amén, diga, quiero ser un ejemplo, quiero apegarme a esta persona porque verdaderamente está siendo de ejemplo a la palabra de Dios. No lo está dejando en vergüenza a Dios, al contrario, le está dando ejemplo. Entonces la gente muchas veces, ¿por qué no accede al cristiano? Porque ve que vas a la iglesia, pero en tu comportamiento dice otra cosa. En tu propia casa, amén, con tu familia, con tus vecinos. ¿Qué están hablando de ti? ¿Qué pueden decir verdaderamente, quiero comer de ese fruto? De eso te está hablando la palabra. El pueblo de Dios en Israel no había preparado su corazón para servir a Dios. Querían solamente recibir hechos. Solamente querían que Dios haga en ellos y que Dios haga toda la obra. Y ellos solamente, amén, quedarse ahí relajados, caminar y encontrar y todo lo que Dios le dijo. Cuando muchas veces Dios te da la promesa, te muestra el camino, te dice a dónde vas a llegar, pero tú tienes que esforzarte. Amén. Tú tienes que esforzarte para verdaderamente llegar a esa tierra prometida. Porque Dios sí te la promete. Dios sí te va a abrir caminos. Dios sí te va a acompañar. Pero ahora te toca tu parte, que es creerle a la promesa de Dios, creerle a lo que Dios te dijo en estos tiempos y poner en práctica esa palabra. Esforzándote, ayunando, orando, porque aunque todavía no veas nada, pronto se van a abrir los cielos y cuando sale el sol no va a haber dedo que lo tape. Amén. Entonces tú tienes que prepararte antes que sucedan las cosas. Amén. Tú tienes que preparar con la palabra, tienes que acceder todos los días a la palabra de Dios, ponerla en práctica para que el Espíritu Santo se pueda glorificar. Amén. Amén. Pero muchos no practican, amén, las enseñanzas. No preparamos, amén, el corazón para poner en práctica la palabra. Y tenemos que estar preparados para estas tres cosas. Para estudiar la palabra, practicarla y enseñarla. Amén. Debemos imitar muchas veces a estas tres cosas que hacía Esdras. Me impactaba porque he leído la historia de Esdras y cuando él leía los mandamientos, amén, era una persona llena del poder del Espíritu Santo y cuando abría los mandamientos, dice que mujeres, hombres, niños, amén, él solamente leía y la presencia del Espíritu Santo descendía y todos se arrodillaban para glorificar a Dios. Tremendo. Tan solo cuando leía los mandamientos. Porque esta persona estaba llena. ¿Por qué estaba llena? Porque ponía en práctica la palabra. Y no hablaba solamente por lo que sabía, sino por lo que el Espíritu le daba.
Amén. Entonces, dice la palabra en Salmos 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no rebalarán. Cuando la atesoras en tu corazón, quédate tranquilo que no vas a rebalar ni tampoco vas a andar a los tropezones. Vas a andar seguro, vas a andar firme. Amén, se te van a firmar bien las estacas, vas a estar bien preparado para confiar que en los momentos de tormenta el Señor está ahí en tu asunto. Porque la palabra de Dios está en tu corazón atesorada y le crees a lo que Dios te dijo. Amén. Porque Dios no te prometió nunca que no ibas a pasar problemas. Dios nunca dijo que ibas a tener todo color de rosa. Pero sí te puedo decir que Dios te prometió que va a estar contigo hasta el último día. Sí te prometió Dios que va a estar acompañándote. Sí te dijo que si tienes fe, todo te va a ser posible. Amén. Si le crees a Él, las puertas se te van a abrir. Amén. Para poder hacer lo que Dios le agrada, su ley siempre debe estar en nuestros corazones. Amén. No debe apartarse en ningún momento de nuestra vida. Para no pecar, tenemos que practicar la palabra de Dios. Amén. Y te quiero dejar hasta ahí. Amén. Con esta hermosa palabra. Que puedas leer Salmo 78. Es muy lindo. Amén. Y que puedas reflexionar acerca de esto para decir, no quiero llegar a eso. Aún viendo la gloria de Dios, aún viendo manifestaciones de Dios, no me quiero poner en rebeldía, no me quiero rebelar contra de Dios, no me quiero rebelar contra los siervos de Dios, no me quiero rebelar contra el hermano. Porque sé que si la palabra de Dios está en mi vida, si la palabra de Dios está en mi corazón, nada me hará falta.